Bienvenidos a la mañana del canal económico. Una semana corta para los mercados. El día de ayer, por supuesto que tuvimos mercado internacional que se va a descontar el día de hoy. Y hablando de economía, vamos a hablar con nuestro querido especialista Damián Dipache, que está en conexión con nosotros. Dami, ¿cómo estás? Buen día, Santi, ¿cómo estás? Un placer. Un placer. Bueno, a ver, cuando se mete el Fondo Monetario Internacional a plantear metas, ¿qué les pasa a los argentinos? Porque muchas veces creemos que lo que plantea es contrario a lo que hay que hacer. ¿Qué pasó ahora con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en las últimas, te diría, 48 horas pasaron tres situaciones. La primera situación, que el Fondo Monetario Internacional manifiesta en su comunicado que, bueno, en algún momento de la línea del tiempo, antes de fin de año, debería levantar el cepo, eliminar el impuesto país. Habla sobre algún adelanto de lo que es la eliminación del dólar blend, 80% del tipo de cambio oficial y 20% del contado con liquidación. El gobierno sale a desmentir esa situación por segunda o tercera vez. Una vez por parte del mercado, otra vez por parte del Fondo Monetario Internacional, que no va a haber ningún tipo de corrección. Y la otra en las cuentas fiscales, que efectivamente el gobierno está logrando en el primer cuatrimestre completar casi 2/3 del ajuste que necesitaba para eliminar el déficit fiscal en el primer año de mandato, pero manifiesta algo que se mete en una situación complicada para esta semana, que tiene solamente 2 días hábiles en medio de la negociación, que es la reversión de ganancias. Porque digamos, de la ley base, ¿qué quedó afuera? Ganancias y bienes personales. Dos temas urticantes. Bueno, el Fondo Monetario Internacional manifiesta la importancia de reincorporar ganancias justamente para generar un aval en diputados que permita reincorporar ganancias por la magnitud de lo que implica esto para la recaudación y para las cuentas fiscales, y porque considera que es un impuesto progresivo, ¿no? Ahí cuando hablamos de sugerencias, porque lo que le está diciendo a diputados es vuelvan al dictamen original. Digo, Mm. estas son sugerencias económicas, son sugerencias políticas, porque claro, Argentina debería, pero cuando esa variable que se toca dispara a otros, ¿está contemplado por el Fondo Monetario? Porque la gran pregunta de todos es, ¿qué es lo que quiere el Fondo Monetario? ¿Un equilibrio fiscal y no un crecimiento de la Argentina? ¿Apoya a la Argentina como un país que quiera crecer realmente o también es quien le pone un poquito el pie sobre el crecimiento en la Argentina? Es raro porque, ¿qué pasa? Parecería ser que por mi ley no debería meterse en la cuestión fiscal, porque el propio presidente, sin necesidad que el fondo lo manifieste en un comunicado, dice: yo no voy a ceder los equilibrios fiscales. Claro, Por lo cual, la preocupación del fondo debería ser: che, ¿cómo vas a hacer para que la Argentina crezca, se desarrolle y pueda ir reduciendo su nivel de pobreza? Porque si vos me garantizás los equilibrios fiscales y es un problema tuyo, cuando yo siempre tuve que intervenir respecto a los equilibrios fiscales de Argentina, no me interesa el modo. Bueno, en este caso se mete justamente en el modo y se mete en el qué, que es claro. el caso de ganancia. También Santi se metió a tratar de ver cuánto implicarían eh, el blanqueo, que el Fondo Monetario Internacional lo estima en 0,3% del producto. Y la verdad que hablar de blanqueo sin bienes personales no tiene sentido. Digo, ¿por qué? Porque es como también meterse en el otro punto que tiene que ver con bienes personales. Bienes personales es la zanahoria del blanqueo. Sin bienes personales no va a haber blanqueo. Y bienes personales hasta ahora está fuera. Y la Claro. magnitud del blanqueo va a ser mucho menor a lo estimado si no está bienes personales adentro. Ya Francos advirtió que iba a ser parte, digamos, del trabajo en las comisiones en lo que resta de estos 2 días y la semana que viene, ¿no? Me pregunto si todo lo que plantea el Fondo Monetario tiene que ver con un futuro desembolso, Dami, porque eh, no siempre que te den plata, si yo hoy te digo, Dami, te voy a dar eh, $1.000.000, me vas a pagar el 6% anual, ¿para qué lo querés? Si no tengo aplicación de inversión, si no tengo cómo generar más, ¿para qué lo voy a tomar? La pregunta es, hoy el Fondo Monetario podría darnos más dinero y con eso sacar el cepo, que es una de las ideas
primarias, te diría, de Javier Milei. Yo hasta ahora creo que es una idea por parte del gobierno que fue desde inicio del mandato. Tenía dos opciones el gobierno. Una salía al mercado voluntario de deuda, pero se le complicó. Porque, ¿qué pasó, Santi? En las últimas semanas volvió a crecer el riesgo país, no logró superar los 1000 puntos de riesgo país. El gobierno pensaba que en el primer semestre del año podría llegar a un riesgo país de 800, 900 puntos, tomar deuda del mercado de privados y tomar deuda del mercado de organismos públicos, incluso el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hasta ahora la única forma que podría ser tomar nueva deuda es con desembolso del Fondo Monetario Internacional por el nivel de tasa que podría llegar a pagar de repago de esos fondos que tome. Hay que ver cómo es la magnitud, si por ahí, me imagino, esto es una hipótesis, no tengo la información, pero me imagino que el Fondo Monetario Internacional puede generar como una especie de adelantos para nutrir reservas, y la realidad, Santi, es que si vos levantás el cepo, tenés 4 caudales rápidos de ingresos de dólares, y te los detallo. Vos levantás el cepo, el campo va a empezar a liquidar mucho más frecuente y todos los exportadores, incluso te voy a decir los de servicios, ganadería, no solamente el agro, que tiene una curva, digamos, estacional de liquidación. Todo el comercio exterior va a liquidar mucho más rápido. Segundo, levantás el cepo, la libre circulación de divisas hace que se estimule efectivamente la liquidación de divisas porque la cotización es mucho más estable. Tercero, imagino una ley bases aprobada, tenés RIGI. Si vos levantás el cepo, Elon Musk no va a demorar hasta fin de año para hundir capital en Argentina para, por ejemplo, empezar con lo que pueda llegar a ser extracción de litio. Lo mismo Petronas en Malasia para Vaca Muerta. Lo mismo cualquier otro tipo de inversión que esté generando incentivos al RIGI. Y el cuarto, que es el blanqueo. También es un indicador Claro. para el blanqueo el hecho de que vos tengas un cepo liberado en un único tipo de cambio. Entonces, casi te diría que por ahí esa plata que viene después es utilizada para pagar los tramos que tiene el gobierno con el organismo internacional, pero viene a acumular reservas inmediato y hay algún tipo de posibilidad de intervención, cupo de intervención con ese desembolso. Es una hipótesis, Santi, pero me parece que algo necesitas. Entiendo, la comparto en un punto, pero es como, viste, cuando vas a saltar en paracaídas, el impulso hay que darlo y después se ve en ese momento, porque hay un miedo por parte del gobierno manifiesto de yo no voy a sacar el día del cepo 1 porque era lo que quería todo el mundo para que yo fracase. Hoy es mucha más la presión por sacar el cepo. Es cierto que el pastrú en la Argentina, Dami, prácticamente quedó eliminado porque el tipo que no vende, si seguís poniéndole precio y precio y precio, no vas a vender. Hoy los precios, te diría que cualquier precio que vos le pongas a la economía, le va a cerrar. O por más o por menos. El precio justo o el precio que deberías pagar, prácticamente no lo conoce nadie. Si yo te digo, no sé, que un servicio de televisión por cable puede salir 70.000 pesos, me decís, ¿para tanto? Y sí. El otro día decíamos, a vos que te gusta la economía, Dami, hay una publicidad que dice que la madre le hacía milanesas para que se lleve el hijo. Y yo me acuerdo la cantidad de milanesas que se hacían en mi casa. Y hoy, Dami, ese hábito de consumo es para gente rica. ¿Vos te acordás cuando éramos chicos? La pila de milanesa que se hacía. Y hoy cambió. Entonces digo, la economía hoy resistiría más el pastrú. Pero, ¿cuál sería el problema de sacar el cepo hoy, Dami? Obviamente como hipótesis. Bueno, a mí me parece que el gobierno efectivamente teme que la devaluación sea quizás mayor si no tenés la cantidad de dólares en el sistema, y advierte que probablemente el mercado lo juzgue por esa situación fuertemente, incluso el Fondo Monetario Internacional. Por eso hay 3 indicios previos. El primero, el Fondo Monetario Internacional le dice, bueno, mirá, la curva de vencimientos de licitaciones del ECAP van a tener que ser a un mayor nivel de tasas. Tenés que recuperar el rendimiento real positivo sobre los ahorristas. Si efectivamente toma letras del tesoro los bancos y tienen un mejor nivel de tasa, probablemente le paguen mejor a los ahorristas por los plazos fijos. Segundo, ¿va a estar la inflación en ese nivel? Y yo te diría que probablemente intentes dar un mayor rendimiento, pero se te escape un poco el conejo y la zanahoria juntas. ¿Por qué?
porque probablemente la inflación se acelere al orden del 5% en el mes de junio. Y tercero, si vos levantás el cepo, el gobierno tiene el temor de que haya una corrida bancaria o cambiaria, yo no sé hasta qué punto eso se puede llegar a dar. Si vos ves la base monetaria, hoy corre a la cantidad, a la variación de precios en la economía en el acumulado del año, la cantidad de pesos es constante, y hay un límite que es el que vos decís, bueno, no me imagino una espiralización de la inflación, solamente podés tener algún tipo de inquietud respecto de corrida bancaria o cambiaria. ¿Por qué? Porque no hay pesos como para que vayan al mercado y además el consumo está muy caído. La gente no está Claro. yendo a estoquearse al supermercado como antes. Sí podría ir por sus pesos y querer cambiarlos por dólares, que ese me parece que es el temor del gobierno, que reitero, hoy la base es constante, pero sí, es real que no tenés tanta cantidad de dólares como para sostener un tipo de cambio que no sea de desborde y genere un pass-through muy importante, o sea, una devaluación muy importante con un pass-through adicional muy grande, ¿no? ¿Cuál debería ser el precio? Si nosotros tomamos lo que el presidente de la Nación manifestaba cuando era candidato, y debería ser el del paralelo, 1.300 pesos. Ahí, sí, claro, ahí pensaba, ¿no? El Fondo Monetario y su forma de ver la tasa real positiva, tasa real negativa en diferentes momentos de la Argentina. Ahora pasamos de una tasa negativa a una idea de tasa positiva. Pregunto si no vuelve a alimentar el carry trade para el carry trade como un empujoncito hacia eh, no tener escasez de dólares. Es que yo creo que siempre el trade-off de tasas y todo lo que implica distorsión de la economía, el mercado lo aprovecha. Básicamente es eso. Desde un ahorrista particular hasta un gran inversor. Entonces yo creo que eso sí sigue pasando, Santi, y no hay posibilidad que no pase Claro. justamente porque tenés un cepo y porque tenés intervención en tasas. Entonces eso va a pasar y es inevitable que pase. En algún momento esto, en las últimas dos gestiones de gobierno, Cambiemos y el de Alberto Fernández, sucedió esto y volverá a suceder en tanto en cuanto Argentina logre estabilizar el dato más importante de la economía para evitarlo, la inflación. Porque todos dicen, bueno, ¿cuánto es la inflación? ¿Y cuánto me da de rendimiento? ¿Y cuánto me da hoy poner cuál es la tasa de corte del rendimiento de Claro. una inversión productiva? Y bueno, sigo jugando a la financiera, ¿no? Dami, yendo a lo que tiene que ver con el Fondo Monetario y las metas sobrecumplidas que tenemos hoy, ¿qué podemos esperar? Está el desembolso de los 800 millones, podemos esperar que vuelvan los desembolsos y cuándo es el vencimiento grande que hay que pagar sin desembolsos. Argentina tiene este año no tantos vencimientos para pagar con el Fondo Monetario Internacional, se le complica ya más el año que viene. El año que viene creo que son como 4.000 o 6.000 millones de dólares, no recuerdo bien ahora, para el año que viene y más aún en el año 2026. Pero nada, me parece a mí que el gobierno de alguna manera lo que quiere es de alguna manera obtener ese desembolso que sea garantía de repago de lo que le está debiendo al Fondo Monetario Internacional este año. Y yo te voy a decir una cosa, si se aprueba la ley bases, si comienza a haber algún tipo de expectativa positiva respecto de los tres fundamentos por los cuales te dice llegarían dólares, de hecho la liquidación del campo está bastante ralentizada. Claro. Bueno, yo no soy negativo respecto de la salida del cepo. Muchos incluso dicen el cepo debió haber salido del primer día, porque si se te sigue escapando la brecha es un problema por la devaluación mayor. Y probablemente, Santi, vas a tener después de la devaluación mayor corrección del precios en la economía, o sea, la inflación. Claro. Y eso en Argentina es siempre un problema, entendiendo que venías bajando la inflación y se acelera. Después no va a tener más fundamentos porque este gobierno no va a imprimir pesos para financiar su déficit fiscal. Eso Milei lo viene diciendo y garantizando hace mucho tiempo. Él está dispuesto a recortar gasto de capital y ajuste del sector público antes que ceder en los equilibrios fiscales, por lo cual no habría
fundamento para que haya mayor nivel de emisión de pesos para financiar déficit y que esos pesos excedentes vayan al tipo de cambio después de una evaluación y corrección del tipo de cambio, ¿no? Muchas veces, Dami, el problema que tenemos es el exceso de información que tenemos vos, que tengo yo. ¿Por qué? Porque para el año que viene tenemos el vencimiento del fondo, más la primer cuota del swap, más la posibilidad. Y la gran pregunta es, sabemos que egresa, pero no tenemos claro cuáles son los ingresos. Y los ingresos tienen que darse por inversiones, para poder tener un futuro, para poder financiar, o por la dolarización endógena. Pero al parecer, el blanqueo tiene destino de ser el peor de la historia, no el mejor como fue el caso de Macri. Y por el otro lado, las inversiones con cepo no tendrían mucho sentido. Es como que a la Argentina siempre le pasa que si hace una cosa le pasa la otra. ¿En qué momento se puede acomodar un poco la economía, Dami? Bueno, yo creo que en principio es imposible que Argentina pague toda la deuda que tiene en dólares, por eso la necesidad, digamos, de salir al mercado de deuda o tomar deuda al mercado para justamente poder hacer frente a esas obligaciones y descomprimir la necesidad de utilizar dólares por esa vía. Ahora, vos bien dijiste, lo que es balanza de pagos, de alguna manera saliendo a tomar deudas en el mercado, necesariamente tiene que ser menor lo que uno tiene que pagar a los acreedores y eso podría pagarse con la deuda. Para lo que es balanza de comercio exterior, bueno, Argentina necesariamente las exportaciones deben ganar las importaciones a lo largo del tiempo. Yo creo que inicialmente en Argentina va a tener mucho flujo por inversión extranjera directa, y probablemente ese sea una nueva cuenta que hasta ahora no estaba muy estimulada, Santi, ¿eh? Claro. Porque cuando vos ves inversiones en litio, inversiones en todo lo que es minerales, cobre, plata, oro, inversiones en el sector vinculado a la energía, y aproximadamente son como entre 30.000 y 45.000 millones de dólares para los próximos 10 años. No es poca plata. Por lo cual ahí tendrías una capacidad importante. Estoy hablando solamente por inversión extranjera directa, que es una cuenta muy descuidada. ¿Por qué es una cuenta muy descuidada? Bueno, porque con Cepo, sabés que desgraciadamente desde el año 2018 hasta ahora ingresa muy poco y podría ingresar mucho más por esa vía. Así que yo creo que tengo mayor nivel, digamos, de expectativas sobre esa cuenta mientras vas generando una balanza comercial positiva en la parte comercial, ¿no? Claro, lo que pasa es que también la economía te cortó otra vía, Dami, que es el turismo, porque Argentina está cara, muy cara a nivel internacional. Sí, también es real que si bien Argentina está cara a nivel internacional y esa fluctuación se da, cuando vos levantes el cepo no veo un gobierno interviniendo en el mercado, probablemente uno de los grandes problemas ahí sea la apreciación del tipo de cambio, porque cuando vos tenés mucha inversión extranjera directa, liquidación de exportaciones y efectivamente tenés una reserva del Banco Central de la República Argentina con un gobierno que va a mantener equilibrios fiscales, inflación descendiendo, probablemente vayas a una apreciación del tipo de cambio. Sería un sueño para los argentinos lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, Pero también en algún momento se puede llegar a convertir en un problema desde ese punto de vista. Caso el Uruguay. Bueno, Uruguay tiene una apreciación cambiaria desde el año 2017 a la fecha, con deflación en su economía. Pero bueno, hoy Santi sería un mal deseado. claro, porque ese es el punto, ¿no? Ojo con lo que deseas, digo, a veces, porque digo, bueno, quiero inversión extranjera, bueno, pero ojo, porque si la inversión extranjera prácticamente te pone 10 plantas de aceite a orilla del Paraná, y porque la provincia lo necesita, va a destruir un mercado local. Creo que el problema es ese, de tratar de hoy poner a la Argentina par y paso con muchos países, cuando en realidad la Argentina tiene un déficit estructural e interno, una deuda interna, mucho más que la externa, para con su gente, ¿no? Es una situación de la Argentina donde siempre se habla de manta corta, y lo que nunca se entiende es si el Fondo Monetario entiende esa manta corta o cree que la manta ocupa a todos.
Bueno, ahí lo que pasó en la Cámara de Senadores en la última acuerdo por por el RIGI es que los 5 sectores, va a ser solamente sobre 5 sectores el RIGI. Se acotó bastante. Claro. Agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. No puede abarcar otro sector. Por lo cual ahí hay un resultante que es mucho más acotado los sectores donde probablemente pueda llevar a haber mayor nivel de inversiones. Cortito, Dami, Entonces pero me parece... para entenderlo. ¿Pueden venir las pasteras directamente hoy si el RIGI está aprobado, si el RIGI está aprobado en diputados directamente? No hay nada más que decidir, vienen, traen el dinero y ponen una pastera de procesamiento de papel en cualquiera de nuestros ríos. es agroforestal eso. Por eso, Por eso. Pero a mí me parece que todavía hay condicionamientos para poder poner una pastera y tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Todas estas inversiones tienen que tener, digamos, requisitos sobre el cuidado del medio ambiente, independientemente que está puesto el foco en lo económico. Es decir, bueno, ¿cuánto deja? También se cambió el régimen de claro. contenido local, 20% de las operaciones, también fue el último cambio, que se realicen acá en Argentina, tienen que encontrar un proveedor local. Después, todo, minería también. Minería, por ejemplo, tiene que haber altos recaudos, altos informes, importantes informes de impacto ambiental antes de realizar una explotación en cada uno de los sectores, en cada uno de los rincones de Argentina, ¿no? El offshore puede ser una de las posibilidades también de la Argentina, pero cada provincia debe estar adherida, ¿no? Debe aceptar Sí, esa compañía que viene. yo creo que parte de la votación del RIGI fue de esas provincias donde efectivamente terminan necesitando esta ley para explotar sus recursos. Te digo, desde Jujuy, Salta hasta Tierra del Fuego Claro. manifestaron aprobación o adhesión al RIGI, ¿no? Vamos a ver, Dami, cómo continúa la situación con el Fondo Monetario. Gracias. Un placer, abrazo grande. Gran abrazo. Damián Dipache, economista, sobre lo que plantea el Fondo Monetario, las metas y la cuestión en ganancias, algo que quedó por fuera de esta ley base junto con bienes personales y está complicando un poco la situación, sobre todo en bienes personales con el blanqueo de capitales. Quédate que tenemos más información.